En nuestro primer capítulo hablamos del gran engaño que representa esta humanidad gobernada por el mal y el mundo de las creencias, convertidas en verdades absolutas. El agente enviado para desafiar a este modelo nocivo de humanidad sería la conciencia Jesús de Nazaret. No fue un rabino a la usanza del pueblo donde nació, tampoco fue un mago, menos este Dios abstracto construido por las doctrinas cristianas y que comenzaron con esa teología paulina, y tan lejos de la verdadera naturaleza cósmica y misión de Jesús. Sus milagros son ciencia de otros mundos, aplicada a los tiempos de su encarnación. Sus parábolas, lecciones para abrir los códigos que permitiesen al ser humano reconectarse a la conciencia que es. El ser humano fue contaminado desde su mismo nacimiento y, por ello, fue puesto en cuarentena y junto a él la tierra sería objeto de medidas especiales para que ese mal no terminase con aquella semilla de conciencia sembrada por el reino del Padre. La semilla de la raza humana, una raza más del universo del Padre, de Abba, como le gusta llamar humanamente Jesús al su propio Padre, a ese Padre de todos. Jesús de Nazaret no fue descubriendo su misión, nació sabiendo su misión, solo esperó los tiempos pautados para comenzar su trabajo entre los hombres. Su entorno familiar sí tuvieron dudas, incluso sus padres no supieron comprender bien aquellas visiones donde se les anunciaba su gran responsabilidad para aquel niño. El primer desafío fue aceptar los sueños que les requerían que huyesen a Egipto, pues ni José ni la joven María podían entender la amplitud de su responsabilidad. El mal, las huestes del mal, sí sabía lo que representaba aquel niño que iba a nacer para guiar a los seres humanos a la verdad de sus orígenes, a la verdad de su naturaleza como hijos legítimos del Padre, de Abba. El mal, que fue brújula de los poderes humanos desde que aquel simio elegido fuese contaminado por sus propias huestes con otras semillas genéticas, ese mal, decimos, sí sabía que el nacimiento de aquel emisario representaba su final en la tierra de los hombres. Pero no por ello dejaría de luchar y sembrar su maldad hasta el día. Sabía que tenía 2000 años por delante para adormecer y conquistar al mayor número de conciencias humanas. Durante la huida, la joven María fue incitada a dar a luz. Belén sí fue el lugar elegido, mas no en un pesebre. La estrella no era una estrella. La joven pareja era monitoreada por aquellas conciencias hermanas encargadas de cuidar y proteger la vida del Nazareno. Su misión entre los hombres debía ser llevada a cabo en toda su extensión: nacimiento, predicación y muerte. Todo estaba planificado para ayudar a las conciencias humanas a despertar del sueño hipnótico del mal. El nacimiento del emisario. Nacimiento virginal. Un Dios con un código genético genuinamente humano. Un hijo único en medio de un contexto judío que alababa y bendecía a las familias numerosas. Los hijos en el mundo judío del siglo I no era una cuestión de elección paternal, sino un deber religioso, una bendición divina y garantía para el futuro del pueblo elegido. Hay muchos engaños en las tradiciones que fueron engordando los caminos usados por el mal para infiltrarse entre aquellos inocentes e ingenuos seguidores del Maestro Jesús. El mal tenía las cosas fáciles. No crean que le fue complicado insertar dudas entre aquellos primeros seguidores del Maestro. La base principal de esta facilidad radicaba en el mismo hecho de la misión del enviado entre los hombres. Su mensaje sobre los tiempos finales y la necesidad de despertar a la conciencia no era un mensaje propio para sus coetáneos, sino para aquella generación de hombres que viviría en el final de los tiempos y su regreso. No es de extrañar esa ingente cantidad de cristianismos que fueron surgiendo a medida que la promesa del regreso no se cumplía.
pues para aquellos habitantes de la Galilea del siglo I, sometidos al yugo romano, la figura del Nazareno no fue comprendida. No podía ser comprendida por su propia naturaleza cósmica. Unos quisieron verlo como el Mesías judío, pero en su versión militar, el hombre fuerte que llevaría al pueblo judío a la grandeza de sus tiempos. Otros quisieron entenderlo como un Mesías espiritual, un enviado de Dios para reconfortar el espíritu de un pueblo cansado de tanta lucha contra los imperios de Dios. La confusión reinaba entre aquellos seguidores. El mal sabía que, tras la llegada del enviado, todos sus esfuerzos por acabar con la cepa del Padre estaban llamados al fracaso, pero también sabía que tenía 2000 años por delante para arrastrar al mayor número de conciencias humanas a sus predios, al mundo de la oscuridad. Jesús nació de una madre humana, tras ser preparada física, mental y genéticamente para recibir esa conciencia cósmica enviada a anunciar a los hijos de los hombres que los tiempos de esta última humanidad estaban llegando al final. No había tiempo que perder. Los milagros, ¿acción divina o tecnología punta? El enviado, el emisario de otros mundos, Jesús de Nazaret, venía con un plan detallado de su misión entre los hijos de los hombres. Sabía perfectamente que no sería comprendido, que su mensaje para desbloquear la conciencia humana adormecida por el mal sería comprendido por muy pocos, pues implicaba pagar un precio que muy pocos estarían dispuestos: renunciar a sus creencias. Para empujar a que el mensaje permaneciera era necesario un poco de ayuda de su rey. La conversión del agua en vino, la multiplicación de panes y peces, el caminar sobre las aguas, ¿a qué obedecía? ¿Creen que era para captar seguidores? ¿Para arrasar entre las masas como un gran mago? ¿Para ser aupado como Mesías? ¿Como rey? ¿O sería más bien para obligar a aquellas mentes obtusas, dominadas por el mal, a que abrieran sus ojos? Como él mismo les reprochaba: si no creéis en mis palabras, en lo que os digo, en el mensaje del Padre, al menos creer por las obras que hago. Jesús no vino a imponer un mensaje, no vino a crear dogmas ni credos, solo vino a anunciar tiempos y cómo llegar sano y salvo a esos tiempos. El mundo del mal estaba llegando a su fin entre los hijos de los hombres. Aquella cepa del Padre que fue alterada genéticamente para impedirles verse a sí mismos como lo que son, hijos del Padre viviente, hijos de la luz legítima, debía ser rescatada. Pero, como conciencias hijas del Padre, solo ellas podían salir de esos laberintos del mal. Cada quien tiene su propio camino para regresar a la casa del Padre. Jesús les enseñó ese camino. Jesús les enseñó a orar directamente a la fuente. Jesús les enseñó que el único camino que conduce a la casa del Padre es el amor y el perdón. El mal estaba al acecho. El mal sabía qué debía hacer para infiltrarse entre aquellos que escuchaban con el corazón las palabras de Dios. El mal jugaba con ventaja. Sabía perfectamente que las creencias de aquellos tiempos se alimentaban de ignorancia, supersticiones, que aún faltaba mucho tiempo para que la ciencia fuese abriendo los ojos a los hombres, y junto a la ciencia, la conciencia que facilitaba el acceso al conocimiento. Los milagros de Jesús no son hechos sobrenaturales, es ciencia de otros mundos que ya habían llegado hacía eones al conocimiento de la realidad última del universo, de Dios mismo. Jesús, el emisario, no hablaba, como siempre decía, por su propia boca, sino en base al plan divino, para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a rescatar a las conciencias humanas de las garras del mal, antes del gran reseteo. La gran jugada del mal fue disfrazarse de bien, a través de intensificar su vieja estrategia de sembrar miedos entre los hombres. El Dios de amor y perdón que Jesús predicaba y que presentaba como su Padre, sería transformado por los secuaces del mal en el mismo Dios colérico, exigente, vengativo del pueblo judío. Un pueblo que, a su vez, había perdido la conexión con sus orígenes estelares.